Cordial saludo. A continuación, les voy a presentar una investigación acerca de la memoria a corto plazo y la modalidad sensorial en sujetos ciegos y videntes. Efectos de la similitud auditiva y táctil. Autores de la investigación: Emilio Fernández, Esperanza Ochaíta y Alberto Rosa, Universidad Autónoma de Madrid. Esta presentación la realiza Edith Yasso y Sandra Yasso, de la Universidad Pedagógica Nacional, Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Como introducción, se van a presentar algunos de los conceptos que hacen referencia a la memoria de corto plazo. Atkinson y Chief Green, 1971, describe la memoria a corto plazo como un proceso central y ejecutivo responsable de controlar y ejecutar diversas estrategias de las que se sirve el sujeto para procesar la información. Craig y Lucan, 1972, Craig y Levy, 1976, utilizan el término memoria primaria y argumentan a favor de una memoria más activa y flexible, estrechamente relacionada con los procesos perceptivos y atencionales, capaz de elaborar el material y estimular de diversas formas. Baddeley y Hitch, 1974, por su parte, hacen uso de la expresión working memory, memoria en funcionamiento, para señalar que se trata de un sistema complejo con distintos componentes que se utiliza en cualquier tarea de naturaleza cognitiva. Otro concepto es el de espacio mental, postulado por Pascual León, 1970, al desarrollar la teoría de los operadores constructivos. Todos estos conceptos comparten la idea de que es un componente básico en el desempeño de funciones de la conducta humana. Características estructurales. La memoria a corto plazo dispone de recursos atencionales estrictamente limitados. 2. La capacidad de procesamiento y almacenamiento es limitada. 3. La información se pierde en un intervalo a corto tiempo. 4. La información se procesa predominantemente en un código basado en el habla. Codificación en la memoria a corto plazo. La codificación es la principal expresión lingüística, pero también se puede almacenar de manera visual y acústica. Bickerling Green, 1969, señala que la codificación en la memoria a corto plazo se basa más en rasgos articulatorios que acústicos, lo que posteriormente fue corroborado por Conrad en 1972 al comprobar que los sujetos sordos de nacimiento con ciertas destrezas en el habla cometen errores parecidos a los de los sujetos oyentes. La utilización de un código fonémico no excluye la posibilidad de que otros tipos de formatos sean activados en la memoria a corto plazo. El trabajo de Kroll y sus colaboradores apoyan el empleo de un código visual utilizando una tarea de sombreado para material auditivo. Este tipo de tarea es el que se utiliza en esta investigación. La codificación en la memoria a corto plazo. En los ciegos, la codificación táctil no tiene por qué desempeñar un papel importante a la hora de retener material verbal. Estos sujetos, al poseer la modalidad auditiva intacta, pueden recodificar fonémicamente la información procedente del tacto. En este caso, la modalidad táctil puede ser un solo transmisor de información que inmediatamente es traducida a un código auditivo. Por tanto, los ciegos no necesitan desarrollar destrezas especiales cuando almacenan a corto plazo información verbal. Los ciegos se conducirían de manera similar a los videntes con estímulos presentados visualmente y se basarían principalmente en un código fonémico. Millar, 1978, concluye que la codificación táctil y fonémica opera en la memoria a corto plazo y que la utilización de uno u otro código interactúa con la tasa de nombramiento de letras en braille. Los sujetos con una latencia de reconocimiento menor descansan en un código fonémico,
mientras que los sujetos con tasas altas se apoyan en un código táctil. Capacidad de la memoria de corto plazo. Se mide con tareas de recuerdo y tareas de reconocimiento. El procedimiento consiste en presentar secuencialmente un conjunto de ítems que posteriormente el sujeto debe reproducir en su orden de presentación. El máximo número de ítems que un sujeto puede recordar de manera correcta es su amplitud de memoria inmediata. A partir de los experimentos realizados con estas tareas se puede concluir: existe un límite máximo en la capacidad de memoria a corto plazo. Se produce un incremento gradual en el rendimiento de los sujetos con la edad. Capacidad limitada. De acuerdo a Miller, la amplitud de la memoria de corto plazo es de 7 ítems, que puede incluir dígitos, letras o palabras. Esta aparente invarianza llevó a hablar de los chunks. Un chunk es una unidad de información que se define subjetivamente. Por ejemplo, una secuencia de 4 letras puede representar 4 chunks, o un chunk tren según se codifique. La duración es limitada, entre 15 y 20 segundos. Para los investigadores que usan la noción de esquema comunidad informativa, existe un incremento genuino en la capacidad de memoria a corto plazo o espacio. Este incremento está en función lineal con la edad, es decir, que desde una unidad a la edad de 3 años hasta 7 unidades a la edad de 15 años. Los objetivos de la investigación fueron estudiar las características que el sujeto ciego presenta a la hora de procesar material verbal a través de la modalidad táctil en tareas que implican memoria a corto plazo. En segundo lugar, conocer la capacidad limitada de procesamiento y almacenamiento en dichos sujetos, así como dar cuenta de los mecanismos o procesos que subyacen a las diferencias de rendimiento obtenidas en amplitud de memoria. Se realizaron 2 experimentos. Entonces, experimento 1. La tarea utilizada en este experimento fue una adaptación de la técnica experimental desarrollada por Kroll 1970 para demostrar la existencia de una memoria a corto plazo visual independiente de la memoria de corto plazo auditiva. Los sujetos oían por un canal auditivo una serie de letras presentadas en una voz femenina, letras que tenían que sombrear, repetir en voz alta según iban apareciendo, mientras que los sujetos que estaban sombreando por el otro canal aparecía una letra de memoria. La presentación de esta última se hacía en 2 condiciones: bien auditivamente en una voz masculina para distinguirla de las restantes letras, condición común a videntes y ciegos, o bien en forma del sonido de un timbre que indicaba al sujeto que tenía que leer táctilmente la letra objetivo, escrita en braille. En el caso de los ciegos, los sujetos continuaban sombreando el conjunto de letras por intervalos diferentes, 5, 15 y 25 segundos. Una vez finalizado el ensayo, se les pedía que recordasen una de las letras presentadas. El material empleado estaba formado por listas de letras del alfabeto registradas en un magnetófono estéreo. Este material era expuesto de forma dicótica, es decir, una presentación de 2 estímulos auditivos distintos, uno en cada oído, de manera no simultánea. Todas las listas eran presentadas en una tasa de 60 letras por minuto, con la excepción de los ensayos de práctica donde la frecuencia era menor. Se confeccionaron 2 tipos de listas: una lista de similitud fonética o auditiva y otra de no similitud. Una lista era aquella donde al menos cada tercera letra del material sombreada aparecía, otra que era similar acústicamente a la letra de memoria, y una lista de no similitud auditiva era aquella que presentaba letras sombreadas que no eran confundibles con la letra de memoria. El grupo de ciegos estaba compuesto por 48 sujetos considerados ciegos de nacimiento, sin ninguna otra deficiencia física o psíquica asociada. La mayor parte de estos sujetos estaba en régimen de internado en los colegios de Madrid y de Sevilla y procedía de un medio social desfavorecido. Su nivel escolar suele presentar retraso con respecto a los niños videntes de la misma edad.
El grupo de videntes estaba constituido por el mismo número de sujetos que el de ciegos y se subdividía igualmente, atendiendo a la edad, en una serie de niveles equivalentes a los establecidos en el grupo anterior. Asimismo, los sujetos estaban internos en los colegios de Madrid. El ambiente social del que procedían estos sujetos es también desfavorecido. El experimento constaba de dos fases: entrenamiento y prueba. En la primera fase se informaba al sujeto de todo el procedimiento experimental y se le explicaba la forma de llevarlo a cabo. Concretamente, se le instruía para que sombreara las letras que iba oyendo. La fase de entrenamiento terminaba cuando los sujetos alcanzaban un nivel de ejecución correcto en el sombreado y detección de la letra objetivo. Un total de 45 ensayos configuró esta segunda fase, 15 de los cuales eran de prueba y en los que los sujetos se les pedía que informasen de una de las letras sombreadas por el canal derecho. Estas últimas respuestas no se puntuaban en el conjunto. El orden de la presentación de los ensayos, con sus distintos intervalos de retención, era aleatorio. La respuesta dada por el sujeto era registrada por el experimentador en una hoja de respuesta preparada al efecto. Las hipótesis sobre las que se basó el experimento son las siguientes. Primera, tanto los sujetos videntes como los sujetos ciegos en la condición de presentación auditiva codifican la información en un formato fonémico, por lo que las listas de alta similitud auditiva producirán en los dos tipos de sujetos una disminución en el recuerdo en comparación con las listas de no similitud auditiva. Segunda, los sujetos ciegos en condición de presentación táctil, si recodifican la información en un código fonémico, rendirán igualmente menos en la condición de similitud auditiva, pero si mantienen la información en un código táctil tendrán un mejor rendimiento. Tercera hipótesis. Tanto los sujetos videntes como los ciegos incrementarán su rendimiento a la medida que aumente el nivel de data. Cuarta. El rendimiento de vidente y ciegos será peor a medida que aumente el intervalo de tiempo transcurrido entre la letra de memoria y el recuerdo. Resultados. Letras de memoria presentadas en la modalidad auditiva. Los resultados del análisis de varianza muestran que la variable grupo no tuvo efectos significativos y no interactuó con ninguna otra condición. Los sujetos ciegos y los videntes obtienen un rendimiento semejante en la tarea. Tipo de lista. Tuvo un efecto significativo, así como también lo tuvo la variable intervalo de tiempo. Hubo una interacción significativa, aunque menos clara, entre el tipo de lista y el intervalo de tiempo. Esto significa que los sujetos rinden más en la condición de no similitud fonética que en la de similitud fonética auditiva, en cada uno de los intervalos de tiempo, aunque a medida que aumenta el intervalo entre la letra de memoria y el recuerdo, el rendimiento va siendo menor. Análisis de los resultados del experimento 1. El principal objetivo en este experimento ha sido mostrar el mismo contenido informativo puede ser presentado en la memoria de corto plazo por formatos diferentes. La codificación fonémica ha sido inferida a través del efecto negativo en el rendimiento y en la condición de similitud auditiva. Los sujetos ciegos y videntes rinden sistemáticamente menos en los ensayos de similitud auditiva que en los de no similitud, y ello en todos los intervalos de tiempo. Se inició del supuesto de que si los estímulos presentados en la modalidad auditiva son codificados fonémicamente, la alta similitud fonética entre las letras sombreadas y la letra de memoria produciría una mayor cantidad de interferencia, lo cual a su vez daría lugar a un rendimiento menor, fenómeno que ha sido corroborado por los resultados de la investigación. En cuanto a la modalidad táctil, se comprobó que la condición de similitud auditiva tiene el mismo efecto en el rendimiento que la condición de no similitud auditiva. En el caso de que los sujetos hubieran recodificado la información táctil en un código fonémico, debería haberse producido el menor rendimiento en la condición de similitud auditiva. Sin embargo, esta posibilidad no se produjo.
La ausencia del efecto de interferencia, cuando la presentación es táctil, permite deducir que los sujetos mantienen información en un formato táctil. Experimento 2. Descripción de la prueba. Se trató de una prueba semejante a la tarea de amplitud de memoria inmediata. Consistió en una tarea de sondeo serial, en la que el sujeto debía identificar secuencialmente, a través de la modalidad táctil, un conjunto de letras. Una vez realizada la identificación, el sujeto tenía que reconocer una de las letras para posteriormente colocarla en la posición que ocupaba el conjunto de presentación. Se utilizaron letras escritas en braille, cada una de las cuales había sido recortada y pegada en un soporte de plástico con el fin de que fuera colocada en los huecos o celdillas de una matriz preparada al efecto. Cada matriz contenía tantas celdillas como letras presentadas. Se seleccionaron 3 tipos de listas, distintas en táctil y fonética, distintas al tacto, pero con similitud fonética, y con similitud táctil, pero de distintas fonéticamente. En el experimento 2, la muestra de sujetos estaba constituida por ciegos totales de nacimiento y ambliopes. Los ambliopes tienen una disminución o reportan una disminución de agudeza visual, todos sin otras deficiencias asociadas. Se eligieron sujetos con diversas edades y de diferentes niveles de destreza lectora. La muestra estudiada fue dividida en 5 grupos, cada uno de ellos constituido por 4 ciegos totales y 4 ambliopes. La variabilidad de las edades en cada nivel escolar nunca era superior a los 2 años. Procedimiento. Los sujetos pasaron una fase de práctica en la que se les instruía sobre el procedimiento y se les explicaba la forma de llevarlo a cabo. La consigna se daba verbalmente. Los sujetos identificaban las letras colocadas en la matriz. Una vez reconocidas estas, se les presentaba en la parte inferior de la matriz una letra, objetivo, que el sujeto debía reconocer de nuevo y colocar en un lugar en el que había sido previamente presentada. Mientras que el sujeto reconocía la letra, el experimentador le ofrecía otra matriz con las celdillas vacías, en la que aquel debía colocar la letra en la posición correcta. Tras una serie de ensayos, y con la certeza de que el sujeto había comprendido la tarea, se pasaba a la fase experimental. No hubo limitación de tiempo en cuanto a la identificación de los ítems. Asimismo, tampoco hubo límite para colocar la letra en la posición correspondiente. Análisis de los resultados del experimento 2. Los resultados corroboraron las hipótesis del trabajo. Los sujetos incrementaron su capacidad funcional de la memoria de corto plazo con la edad. El hecho de que no hayan encontrado diferencias significativas entre los niveles 3, 4 y 5 puede deberse a la comparación en amplitud de solo 5 ítems. Si hubieran aumentado el número de ítems, posiblemente se hubiera encontrado diferencias entre dichos grupos. Este incremento funcional en la memoria a corto plazo se correlaciona con la mayor rapidez de reconocimiento de letras braille observada en el trabajo de lectura realizado por el señor Rosa y el señor Huertas en el mismo volumen. La automatización de los procesos de encodificación permite la aparición de estrategias activas tales como el repaso y el agrupamiento, procesos que hemos constatado en los juicios a partir del nivel 3. En cuanto al efecto de la similitud fonética y táctil, se observaron que los sujetos rinden más en la condición de disimilitud táctil y fonética. En cambio, no hay diferencias entre las condiciones de similitud táctil, disimilitud fonética y similitud fonética. Disimilitud táctil cuando comparamos la amplitud de memoria en 5 ítems. Esta clase de efecto induce a pensar que los sujetos codifican en un formato bien táctil o bien fonético. No obstante, los sujetos del nivel 1 difieren, pues su ejecución es mejor en la condición de similitud fonética, disimilitud táctil, que en las otras 2 condiciones, lo cual supone
que los sujetos se apoyan en un código táctil. Conclusiones. El supuesto que orientó esta investigación es que la memoria a corto plazo es un componente activo e inespecífico. A su vez, consideraron dos cuestiones fundamentales: el tipo de código y la amplitud de memoria en corto plazo. En relación con estas dos cuestiones, vieron cómo la memoria a corto plazo es un componente de la memoria que utiliza de manera flexible formatos diferentes para representarse la información y que usa eficazmente estrategias y procesos básicos para incrementar su capacidad de procesamiento y almacenamiento. Para apoyar el estudio de las dos cuestiones se realizaron dos experimentos. En el primero se vio que junto con la codificación fonémica, los ciegos pueden mantener y recuperar la información desde la memoria de corto plazo en un código táctil, mientras que están sombreando los estímulos presentados en la modalidad auditiva. Esto es posible si se da por supuesto, de acuerdo con Levy y Craig 1975, que códigos de naturaleza distinta se coordinen y se relacionen de manera que el sujeto usa uno u otro, con un efecto de rendimiento positivo, de un modo compensatorio. Esto es, el ciego recurre a un código táctil cuando los ítems presentados son confundibles fonémicamente. Mostraron además que la retención de la información táctil perdura por un tiempo análogo a la codificación fonémica, lo cual es señal de que la representación táctil es útil para ser recuperada en intervalos de 25 segundos. El análisis de amplitud de memoria en el segundo experimento investigaba cómo se incrementa la capacidad funcional de la memoria de corto plazo y cómo el grado de similitud fonética táctil afecta dicha capacidad. Los resultados a este respecto pueden derivarse de la concepción de Case 1982, según la cual la memoria de corto plazo es un espacio de procesamiento total que permanece constantemente a través del desarrollo y que está compuesto de espacio disponible para almacenar información y de espacio disponible para ejecutar operaciones cognitivas. Estos dos componentes fluctúan en cuanto a la relación existente entre ellos. Así Case proponen que el incremento en la capacidad funcional resulta de una reducción en la cantidad de espacio para las operaciones de codificación, lo que va acompañado de un mayor espacio disponible para el almacenamiento de la información. Esto a su vez posibilita que aparezcan estrategias activas que permiten el aumento de la amplitud de la memoria. Muchas gracias.